Bueno, hola a todos, espero que estén todos bien, que hayan pasado buena semana. En este video vamos a seguir un poco con el tema que nos quedamos, vamos a seguir dentro de la unidad 1, que es micro y macroeconomía. Todavía no nos fuimos de la micro, nos faltan ver algunas cosas. Particularmente hoy vamos a estar haciendo foco en la parte de precios, ¿sí? Que es precisamente la parte que a mí más me interesa, porque es la parte más práctica, digamos, de todo lo que vimos en la clase pasada sobre microeconomía. Sí, para hacer un poquito de recapitulación, habíamos visto la oferta, la demanda, el concepto de mercado, cómo se forma el precio, ¿sí? En la intersección de la curva de la oferta y la demanda, cuando un mercado decimos que está en equilibrio, cuando hay escasez, cuando hay excedentes. Y bueno, esos conceptos que por ahí parecen muy teóricos, hoy lo que vamos a estar haciendo con el tema de precios, ¿sí? Es un poco bajar a tierra toda esa parte teórica que vimos la primer clase. Así que para este video vamos a leer del libro de Kotler, ¿sí? De marketing, en la unidad 10, que creo que es la 10, después cualquier cosa lo chequeo y lo corrijo, que es sobre estrategias de fijación de precios, ¿sí? Así que voy a empezar a compartirles la pantalla, así vamos a seguir con la misma PPT del otro día. Bien. Bueno, y vamos a empezar un poco donde nos quedamos en el último video, ¿no? De qué es el precio. Habíamos hablado en la clase pasada que el precio, digamos, el precio de un producto o de un servicio se determina por la oferta, la demanda, en un contexto de un determinado mercado, ¿sí? Puntualmente, la definición de precio es justamente la cantidad de dinero que se cobra por un bien o servicio, e incluye también la suma de los valores los valores que los consumidores sí dan a cambio de los beneficios. O sea que el precio no es solamente una cuestión numérica, tiene también un componente valorativo, ¿sí? Que ahora vamos a ver la diferencia entre precio y valor. Si bien precio, cuando hablamos de precio hablamos de cantidad de dinero, ¿sí? En ese precio también va a estar incluido el valor o la valoración, ¿sí? Que le dan los consumidores a ese tipo de insumo. Desde el punto de vista de la teoría, para diferenciar precio y valor, ¿sí? Cuando hablamos valor, hablamos de algo que es meramente subjetivo, ¿sí? A diferencia de lo que es precio, estamos hablando de un valor numérico. Entonces, el valor será la diferencia percibida entre los costes y los beneficios de un producto en relación a la competencia, ¿sí? El valor, para bajarlo a tierra, es lo que es la percepción, es lo más subjetivo, ¿sí? En la formación del precio, porque tiene pura y exclusivamente que ver con el gusto de los consumidores, ¿sí? ¿Se acuerdan que también en el video pasado hablamos de las preferencias, ¿sí? Que cada uno distribuye su salario en base a sus necesidades, y también el gasto, ¿no? Desde el salario, en base a sus necesidades, pero también en base a sus preferencias, no solamente las necesidades. Entonces el valor, ¿sí? Le va a dar al precio un componente adicional, ¿sí? Cuando hablamos de valor, hablamos de subjetividad, ¿sí? No hablamos de cuestiones numéricas. Obviamente que para cuando fijamos el precio, vamos a ver algunas estrategias, ¿sí? Que utilizan los productores o los empresarios. Yo cuando hablo de esto, voy a hacer una aclaración por las dudas. Cuando hablo de productor o hablo de empresarios, me refiero a lo mismo, ¿sí? Si bien no son técnicamente lo mismo, pero al fin de estas clases, digo, yo por ahí hablo de empresario, bueno, siempre cuando hablo de empresario me estoy refiriendo a los que producen la oferta, ¿sí? A los productores. Entonces, como les estaba diciendo, los productores, ¿sí? O los empresarios van a usar distintas estrategias, ¿sí? Para ponerle el precio a sus productos. Y en algunas estrategias, esta cuestión subjetiva del valor va a tener un rol más protagonista que en otros, ¿sí? En el libro de Kotler, él va a identificar, ¿sí? Hay 1.000.000 de estrategias de fijaciones de precios posibles.
nosotros obviamente no vamos a ahondar en todas digamos, las diferentes estrategias, hay muchísimas, pero a mí me gusta porque Kotler es como que todas esas estrategias él las categoriza como en tres grandes grupos, ¿sí? Nosotros no vamos a ahondar en profundidad en cada estrategia, o sea, acá en el PPT, ustedes pueden ver que tenemos tres estrategias, ¿sí? Según basada en el valor para el cliente, según los costos y basada en la competencia. Entonces, Kotler lo que va a hacer es agrupar, ¿sí? O sea, va como a hacer un modelo teórico para decir, bueno, hay tres formas en la cual los empresarios van a colocar los precios. Y como les decía al principio, en algunas va a preponderar más la cuestión numérica, ¿sí? Del costo, más cruda, si se quiere, y en otra va a preponderar más las cuestiones valorativas de los usuarios. Vuelvo a repetir, hay 1.000.000 de estrategias de fijación de precios, pero ustedes que para muchos, para algunos no, pero para muchos de ustedes que es la primera vez que tienen una aproximación a lo que es fijación de precio, digo, es importante que lo entiendan, que puedan identificar en estos tres grupos, y bueno, obviamente después cada uno, si esto el día de mañana lo utiliza en algún emprendimiento personal, bueno, ahí obviamente va a afinar mucho más el lápiz, ¿sí? Bueno, que es, digamos, de lo que les va a presentar la teoría de Kotler, ¿sí? Y en general. También es cierto, y ahora lo vamos a ver a medida que avanzamos con los ejemplos, que no es lo mismo poner un precio a un servicio, ¿sí? Que a un producto, ¿sí? Ya de movida los servicios tienen otra percepción desde el punto de vista del consumidor, que es mucho más subjetiva, ¿sí? Que los productos. Obviamente que hay, y ahora lo vamos a ver, muchas veces se combina, ¿no? El precio y no el precio, el producto y el servicio. Y bueno, y hacen alguna combinación los empresarios como para dar un poquito de valor agregado por algún servicio adicional que tiene un producto digamos, que ya lo pensó de esa forma, ¿sí? Que se lo agrega, o sea, mejor dicho, lo pensó de una forma y luego le va a agregar adicionales para incrementar el valor o el precio de su producto. Pero es importante que ustedes puedan identificar estas tres y a partir de esas, bueno, el día de mañana, si ustedes lo utilizan, se van a acordar de mí y van a afinar mucho más el lápiz en estas cuestiones. Igual ahora cuando veamos ejemplos, van a asociar esto que les estoy diciendo. Entonces, bueno, recapitulando, entonces para Kotler, sí existen tres grandes formas de fijar el precio, ¿sí? De un producto o un servicio. Basada en el valor para el cliente, basada netamente en los costos y basada en la competencia, ¿sí? Vamos a avanzar entonces con la primera, ¿sí? Que es basada en el valor para el cliente. Y ya un poco el nombre, ¿sí? de esta categoría ya nos está indicando que claramente va a haber un protagonismo de lo que es esta cuestión subjetiva de la que hablábamos al principio, que va a preponderar mucho más que por el resto, ¿no? Entonces Kotler lo que va a decir es, bueno, los empresarios o productores que utilicen una estrategia de valor, ¿sí? O sea, basada en el valor, lo que ¿dónde van a invertir su dinero en el diseño del producto, ¿no? Entonces van seguramente a utilizar las percepciones que tienen los compradores del valor como elemento principal para asignar los precios. Y a partir de ahí, a partir de que ellos tengan estas percepciones, y alguno me dirá, bueno, profe, pero ¿cómo saben las percepciones de los consumidores sobre los productos? Bueno, para eso se realizan las investigaciones de mercado, ¿sí? Los estudios de marketing. Muchas empresas hacen esto de antes de lanzar un producto, testear el mercado, ¿sí? Con encuestas. Quizás hasta alguno de ustedes haya participado en alguna. Yo, por ejemplo, les contaba al principio que yo trabajo en una empresa que hace fragancias y sabores y es proveedora de las grandes empresas de consumo masivo. Entonces, por ejemplo, cuando viene, por ejemplo, Unilever o Procter & Gamble y le dicen, mira, quiero sacar un shampoo nuevo, ¿sí? O mejor dicho, quiero una fragancia nueva para X shampoo de X marca. Entonces, lo que hace mi empresa, antes, ¿sí? de presentarle una fragancia, una propuesta a esta empresa, lo que hace es un estudio de marketing y, por ejemplo,
investiga cuáles son las tendencias y las preferencias de los consumidores, ¿sí? A la hora de elegir un shampoo. Claramente el 80% lo elige a través de la fragancia. Ahora bien, ¿qué fragancia? Y bueno, para eso se hace también un estudio adicional, donde dice, bueno, si el shampoo va a ser para mujeres, bueno, la tendencia es porque también ocurre mucho que hay tendencias a veces, ¿sí? Con respecto a fragancias y sabores, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que se pusieron de moda las fragancias frescas, ¿sí? O por ahí se viene el verano, entonces quieren una fragancia que sea fresca, no pesada. Entonces, por ahí los frutales, no sé, los florales, según lo que prefiera el mercado, se van a generar una tendencia, ¿sí? A ir por ese lado. Entonces, esto digamos, de cómo sé cuál es la percepción del consumidor, tiene mucho que ver con estos estudios de mercado, y claramente la inversión desde el punto de vista del empresario va a estar ligada a enfocarse en esto, ¿sí? Después va a ver cuántos van a ser los costos, cuáles van a ser los costos. Digo, no es que una cosa quita la otra, ¿sí? Pero claramente el foco va a estar en cuestiones de valor. Entonces hablamos de los costos, de que después obviamente va a prestar atención a los costos, y después, bueno, como conclusión, Kotler lo que va a decir que desde el punto de vista de esta estrategia, el precio se define de forma conjunta con el diseño antes de lanzar el programa de marketing y promoción del mismo. ¿Sí? Un poco lo que hablaba al principio. O sea, el precio lo va a definir no solamente, o sea, el tipo de costos, ¿sí? Que va a tener estos productos, ¿sí? Que se van a regir por esta estrategia, van a regir preponderantemente por los fuertes estudios de mercado a la hora de diseñar el producto, ¿sí? Obviamente los costos que eso implica, ¿sí? Bien, bueno, esto creo que lo puse porque me pareció interesante, así como reflexión final. Dice, bueno, el valor y el precio determinan las decisiones acerca del diseño del producto y en qué costos se podrá incurrir. Como resultado, la fijación de precios inicia con el análisis de las necesidades de los consumidores y sus percepciones de valor, mientras que el precio se fija para que coincida con el valor percibido por los clientes. Bueno, esto es todo lo que les acabo de decir, ¿sí? Sería como la conclusión más teórica de lo que venimos conversando hasta acá. Claramente los análisis de marketing al inicio y en el diseño del producto son claramente preponderantes en esta estrategia, ¿sí? Y obviamente esos costos después van a estar en el producto. Digo, no es que, bueno, yo hago mi análisis, después vamos a ver costos, pero no es que yo hago mis costos de marketing y bueno, entonces el producto después me sale esto. No, claramente son cosas que van a ir de la mano, pero una va a tener más peso que la otra. Bien. Bueno, y que otro lo que va a hacer, va a identificar, vieron que yo les dije al principio que hay 1.000.000 de estrategias, en realidad no son solo 3, pero que él las agrupa en estas 3 grandes categorías, ¿sí? Entonces, dentro de la categoría digamos, de preponderancia del valor, ¿sí? De las percepciones y más subjetivo, Kotler va a identificar 2 puntuales que son las más clásicas que eligen los empresarios, ¿no? Entonces, por un lado, va a estar la fijación de precios por el buen valor, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, y la fijación de precios por valor agregado, que es la más común, diría yo, la de valor agregado, pero la fijación de precios por buen valor también existe, ¿sí? Y básicamente lo que va a implicar, porque me dice, profe, bueno, ¿qué es el buen valor? Bueno, Kotler lo que va a decir es que el valor, ¿sí? O sea, que no es que los productos van a ser necesariamente más caros, ¿sí? Porque yo tengo una percepción de que en este producto no puedo vivir, o no voy a estar a la moda si no lo tengo, ¿sí? Si es un producto, sino que va a tener que ver con que el cliente va a querer pagar el valor justo por la calidad y el tipo de servicio que se le está dando, ¿sí? El ejemplo más simple que yo encontré para explicarles esto es, por ejemplo, las aerolíneas low cost, ¿sí? Ustedes vieron que los precios de las aerolíneas low cost son mucho más baratos que los de una aerolínea normal. Entonces, ¿qué pasa?
digo, los consumidores de los vuelos de aerolíneas de low cost no quieren tener desayuno, almuerzo, cena, digo, no les interesa tener un viaje placentero, sino lo que les interesa es que sea barato, ¿sí? Entonces, en ese caso, los empresarios lo que van a decidir es, bueno, yo no voy a invertir en la comida de un avión, por ejemplo, si en realidad al público que yo apunto, o al que estoy apuntando, le importa mucho más cubrir las necesidades, ¿sí?, que son percibidas por los consumidores como justas, digamos, ¿sí? Por lo general, si alguno conoce, yo la realidad es que nunca viajé en una low cost, pero sí conozco muchos amigos que lo hicieron, sobre todo hace un par de años cuando estaban muy, muy en auge y se podía volar. Me acuerdo que ellos me decían, no, yo quiero pagar lo mínimo indispensable porque a mí lo único que me interesa es eso, es pagar lo justo por lo que yo necesito, que es eso. Entonces, el empresario lo que va a hacer, las decisiones que va a tomar, es, bueno, entonces voy a invertir en que el vuelo sea eficiente, ¿sí? Y que pueda, no sé, gastar menos combustible, tener menos servicios, menos azafatas, lo que fuere, obviamente cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias, porque al fin y al cabo, a mi tipo de consumidor lo único que le importa es pagar una tarifa barata, ¿sí? Distinto, por ejemplo, hay una marca de pianos muy conocida, que es el ejemplo que pone Kotler, que a mí me pareció como un poco antiguo, entonces dije, bueno, este ejemplo lo voy a sacar, pero ustedes cuando lean el capítulo, Kotler va a poner un ejemplo, que es como el ejemplo, sería creo que contrario a este, ¿sí? Que es el de la marca de unos pianos, que ahora no me va a salir, pero bueno, es como la marca de pianos más cara, ¿sí?, del mundo, que sale, no sé, un piano de eso sale como 5 veces más que cualquier otro piano, porque es un piano de esa marca, ¿sí? Entonces, bueno, ahí obviamente hay una inversión puesta en el producto, pero también hay un valor que se lo agregan los clientes, eh, que para ellos digo, bueno, si yo no toco en ese piano, no quiero tocar en ningún otro piano, ¿sí? Entonces ese valor adicional que exige, digamos, que la demanda lo aclama, ¿sí? Es un valor que el empresario adiciona al producto porque dice, bueno, si a mí los pianos, en definitiva, los pianistas, ¿no?, que es mi mercado de nicho, van a querer comprar este piano sí o sí, bueno, yo le voy a poner el valor que a mí me parece que tiene alguien que anhela tener este tipo de pianos, ¿sí? Entonces, como les pusimos digamos, el ejemplo de Flybondi, ¿sí?, también les pongo el ejemplo contrario, ¿sí? Bien. Después tenemos, por otra parte, otro tipo de estrategia, que es la fijación de precios por valor agregado, ¿sí? Y acá el ejemplo más típico que yo utilizo en las clases, porque es el que más puedan, más fácil de entender, es, ¿se acuerdan cuando íbamos a los cines hace un tiempo atrás? En una época, creo que fue por el 2010, una cosa así, se empezaron a poner de moda estos cines que uno iba y tenía como la experiencia, ¿sí? No es que iba solamente a ver una película, sino que se sentaba con el amigo, la amiga, el novio, la novia, se sentaban, comían unas papitas, digo, tenían un servicio de catering y los sillones eran mega cómodos, ¿sí?, mientras miraban la película. Entonces no era solamente ir al cine, sino era tener toda la experiencia. Bueno, toda esa experiencia claramente es lo que en este caso llamamos valor agregado, ¿sí? Yo podría ir simplemente al cine acá por Belgrano, que vivo yo, a la vuelta de mi casa, donde pago una entrada, voy, me siento, miro la película, me compro un pochoclo, vuelvo a mi casa, o puedo elegir ir a un shopping con mi pareja, con mi amiga, y comprarme toda esa experiencia, ¿sí? Y obviamente ese valor agregado, ¿sí?, lo vamos a pagar porque siempre pagamos absolutamente por todo. Entonces, muchas veces lo que los empresarios eligen hacer para diferenciarse de las competencias es agregar, ¿sí?, este tipo de valor. Sí, ahora está muy de moda toda esta cuestión de, bueno, la experiencia, qué es lo que quiere el cliente. Digo, antes digamos, las preferencias de los consumidores no tenían un rol tan importante a la hora de generar el producto, ¿sí? Pero ahora, como hay mucha competencia de muchos productos, bueno, claramente el valor agregado pasó a ser algo esencial.
hoy por hoy, ¿no? Y donde las empresas invierten muchísimo dinero en tener feedback, ¿sí? de los clientes, para, bueno, ver qué rumbo, ¿no? ¿Qué más te gustaría, qué no? Por ejemplo, otro ejemplo así de valor agregado es cuando, por ejemplo, no sé, vamos a comprar un electrodoméstico y en vez de tener una garantía por 3 meses, nos extienden esa garantía, ¿sí? Por todo el año. Entonces, por ahí nosotros pagamos un poquitito más caro el producto, pero sabemos que si lo compramos en X cadena de electrodomésticos, vamos a tener como este plus de que la garantía, por si se me rompe o viene dañado, va a ser de todo un año, no solamente de 3 meses. Entonces aceptamos pagar ese valor de más, o ese precio de más, a sabiendas de que vamos a tener ese extra que no lo vamos a tener en otras cadenas, o si lo compramos, no sé, en un supermercado de repente, donde los electrodomésticos no son el fuerte. Entonces, bueno, ahí vamos a tener, desde el punto de vista de los consumidores, un riesgo mayor. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya sido claro. Vamos a seguir ahora. Bien. Bueno, ahora vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda estrategia. No es que tengan un orden particular, digo que es la segunda porque es la segunda que puse, pero vamos a pasar ahora con la estrategia de los costos. ¿Sí? Entonces, bueno, a clara diferencia, digamos, de lo que veníamos viendo con esto del valor agregado, del valor justo, las estrategias por costos van a focalizar en lo que es el valor de la producción, en lo que a mí me cuesta producir el producto o el servicio. Entonces, claramente, acá vamos a enfocar en los costos de producción, distribución y venta, ¿sí? Más una tarifa, obviamente, por el esfuerzo y los riesgos, y porque también vamos a necesitar tener una ganancia, ¿sí? O sea, si nosotros, ahora vamos a ver, pero digamos, no podemos ponerle el precio a un producto solamente por el precio que nosotros, o sea, por los costos que nosotros invertimos en fabricar lo que sea, no sé, puede ser, Kotler usa tostadoras, pero puede ser una heladera, puede ser un servicio, digo, si nosotros solo ponemos ese precio, o sea, precios por los costos, no tendríamos ganancia, ¿sí? Ahora bien, esa ganancia o ese plus adicional está muy cuidadosamente, o sea, vinculado a los costos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a esa parte, pero para cerrar esta idea de los costos, digamos, nosotros, digamos, centralizarnos en nuestra estrategia, el primer paso va a ser el diseño del producto, o sea, qué materiales, ¿sí? En caso de que sea un insumo, qué materiales, qué materia prima, ¿sí? Cómo son esos costos de la materia prima. Vamos a determinar los costos, cuánta fuerza, por ejemplo, cuánta fuerza laboral voy a necesitar para producir X cantidad de unidades, si es que es un insumo. A partir de eso voy a asignarle el precio, ¿sí? Adicionando un porcentaje de mi ganancia, o de la ganancia que yo pretendo tener, y luego, ¿sí? Como segundo plano, voy a convencer a los compradores con campañas de marketing, por ejemplo, o de publicidad, voy a convencerlos de que mi producto es mejor que el de la competencia. Pero no es que yo voy a analizar antes cómo, o mejor dicho, no es que voy a invertir mi dinero a priori en analizar el mercado, ¿sí? En el sentido de como era antes con el valor, sino no me voy a enfocar en las percepciones de los consumidores, sino que me voy a enfocar en cuánto me cuesta. Yo soy un inversor, no sé, por ejemplo, soy Arcor, quiero sacar otra línea de galletitas, ¿sí? Porque bueno, me sobra fuerza productiva, o sea, quiero desarrollar este producto. Bueno, ¿cuánto me va a costar hacer este producto? X cantidad de dinero. ¿Cuánta ganancia voy a querer sobre este producto? X porcentaje. Bien, ¿cómo voy a ubicar este producto en mi share de mercado que ya tengo? ¿Sí? Entonces es posterior la cuestión del análisis digamos, no necesariamente del análisis del mercado, porque por lo general las empresas esto lo hacen, vuelvo a decir, estos son modelos teóricos, las empresas siempre están testeando el mercado. Pero una cosa es enfocar en la percepción, ¿sí? en lo que valoran los consumidores, y otra cosa es enfocar en los costos. ¿Sí? Entonces en esto, acá vemos claramente que esta estrategia es muy diferente a la que habíamos visto al principio. ¿Sí? Vamos a avanzar.
Bueno, entonces voy a tomar un poquito de agua. Bien, acá vamos a tener los costos, ¿no? Porque venimos hablando de, bueno, si es una estrategia según los costos, bueno, ¿de qué costos estamos hablando, sí? Y esto, que a priori parece algo muy simple, muy bueno, profe, costos fijos, costos variables, costos totales, suele ser un poco gris y digamos, es importante que ustedes puedan entender la definición, o sea, ¿por qué decimos que un costo es fijo y por qué decimos que es un costo variable? ¿Sí? Y va a depender mucho también del plazo, ¿sí? Porque yo quizás durante un año voy a tener un costo fijo X, que por ahí al segundo año, ese costo fijo voy a tener una variación, ¿sí? Pero luego va a volverse a mantener fijo por ahí por otro año más. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora voy a ir a la definición, pero mucho cuidado con esto, porque a veces parece fácil diferenciar y no es tan fácil, ¿sí? Entonces, básicamente la diferencia entre costo fijo y costo variable es que el costo fijo se mantiene fijo, valga la redundancia, a pesar de que los niveles de producción, ¿sí?, que yo estoy teniendo suban o aumenten, ¿sí? Y el típico ejemplo para entender esto es, por ejemplo, el alquiler de una oficina, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de marketing o de publicidad, ¿sí? Y uno de mis costos es alquilar la oficina, bueno, claramente el pago de ese alquiler va a ser un costo fijo que yo voy a tener todos los meses, ¿sí? Ahora bien, si yo después de un año mi empresa crece, ese costo, y yo necesito por ahí contratar más empleados y necesito un lugar más grande, ese costo que es fijo durante todos los meses me va a variar. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes definan esto, porque no es que el costo fijo no varía nunca. No, o sea, decimos que es fijo porque se sostiene durante un plazo, y si las variantes de producción suben o bajan abruptamente, no va a generar un cambio, ¿sí?, en el corto plazo. Obviamente que pueden pasar un millón de cosas, digo, se puede caer una pandemia, y de pronto, si todo el mundo empieza a hacer home office, sí, bueno, claramente el costo fijo, pero bueno, fíjense qué curioso esto, ahora que lo estoy pensando en voz alta mientras lo converso en este video. Miren qué curioso, sí, que muchas empresas que obviamente tenían este costo fijo de las oficinas, claramente todo el mundo se fue a trabajar desde la casa, y muchas empresas tuvieron que seguir cumpliendo ese contrato. En algunos casos esos contratos se redujeron, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pongo el caso de mi empresa, por ejemplo, en la que yo trabajo, el estacionamiento era en otro lugar separado de la oficina, ¿no?, que tenía. Entonces, claramente el contrato de estacionamiento se rescindió, aunque el de las oficinas siguió. Entonces, esos costos fijos, sí, que son fijos, bueno, pueden pasar cosas y pueden presentar variaciones. Lo importante es que ustedes tengan en claro esto de en relación a qué digo que es fijo y a qué digo que es variable. Bueno, por un lado tenemos lo que es los niveles de producción, ¿sí? Y por otro lado son los plazos. Entonces, durante un año yo puedo tener un alquiler X, puedo pagar X de energía, ¿sí? Ahora, si yo me va súper, ¿sí?, me va súper, y necesito hacer otra planta de producción, por ejemplo, bueno, ahí ese costo fijo se va a incrementar. No es que va a quedar igual para siempre. Un poco entrando en los costos variables, ¿sí?, a diferencia de los fijos, acá los costos variables sí van a variar con el nivel de producción, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace un par de años, cuando di esta materia por primera vez, estaba muy en boga el ejemplo, en realidad desde antes, pero todavía no era tan viejo, el ejemplo que pasó con las galletitas Toddy, creo que, no me acuerdo, que vino las galletitas Toddy con chispas de chocolate, que bueno, esto es un caso de estudio de marketing, porque de pronto las galletitas las amó todo el mundo y se quedaron desabastecidos, ¿sí? Entonces, a lo que iba con esto es que usaba ese ejemplo porque, por ejemplo, si yo en una planta de producción de repente la pego con mis galletitas Toddy, yo quizás a priori no puedo alquilar un lugar más grande para producir el doble, pero lo que sí puedo hacer es agregar turnos de producción de la gente que trabaja en las líneas de producción, vieron, de las plantas. No sé si alguno por ahí tuvo la oportunidad de
ir a una planta de producción, bueno, los operarios de planta, si yo la estoy rompiendo con la venta, bueno, voy a duplicar esos turnos, ¿sí? Voy a tener turno vespertino, matutino y media tarde quizás, creo que ese es el vespertino. Pero bueno, no importa, a lo que voy, lo importante con esto es que la fuerza de trabajo sí es totalmente variable, porque yo obviamente, si aumento si yo por ejemplo, no sé, tengo 20 personas en mi línea de producción, y tengo una línea de producción por día, yo sí tengo que contratar 20 personas más, o tengo que esas 20 personas hagan horas extras, bueno, claramente mi dinero destinado a fuerza de trabajo va a aumentar y va a variar directamente proporcional a las variantes de producción, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante que ustedes lo internalicen bien eso, porque no tiene que, o sea, si alguien por ejemplo, ahora, no, yo no les voy a tomar parcial, pero sí van a tener que hacer un ejercicio de esto en el trabajo práctico, o quizás sí se los pregunten en el final, por ahí. Si yo digo, diferenciame los costos, y ustedes me dicen, bueno, el costo fijo porque no varía nunca, el costo variable es porque varía, bueno, eso está mal, porque es totalmente, no tiene que ver con la realidad, todos los costos son variables. Si uno va a hacer como una afirmación, digamos, todos los costos son variables, independientemente de las cuestiones inflacionarias y eso. ¿Sí? En determinados plazos van a terminar variando. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta esto de los plazos, ¿sí? Durante un año, y los volúmenes de producción. Si suben, ¿sí? ¿Qué pasa con el fijo? ¿Sí? Porque, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de las galletitas que yo les decía, si bien yo voy a incrementar mi fuerza laboral, bueno, el alquiler del galpón donde están estas personas trabajando, bueno, va a seguir siendo el mismo, quizás durante un año, hasta que yo después invierta ese dinero en otro galpón o en un galpón más grande. Entonces, en ese caso, ese alquiler sigue siendo fijo, costo fijo. Y después hay otro tipo de costos que Kotler no los menciona en el libro, pero es importante que los tengan en cuenta, porque esto sí lo van a tener que poner en el trabajo práctico que vamos a hacer en la segunda parte de la materia, que tienen que ver con los que se llaman costos de única vez, ¿sí? Ejemplo, si yo me quiero poner un emprendimiento de, vamos a suponer, fotografía infantil, ¿sí? Si quiero empezar a desarrollar una empresa, yo soy fotógrafa, amateur, y quiero de pronto especializarme en fotografía de niños, ¿sí? Vieron que se usa mucho ahora esos books de los bebés y eso. Bueno, yo por ahí tengo que hacer un curso de especialización, ¿sí? En cómo tratar a los niños, por ejemplo, en una jornada de por ahí unas cuantas horas. Tengo que por ahí comprarme un equipamiento especializado, tengo que comprarme otros focos porque los bebés se mueven, entonces necesito ciertas condiciones que me dé mi producto. Yo entonces tengo que hacer inversiones, ¿sí? Específicas, que son por única vez, ¿sí? Que yo no me voy a estar comprando un foco de algo que se me rompa, tenga mucha mala suerte, no voy a estar comprando un foco de una cámara profesional todos los meses, lo voy a hacer una sola vez, ¿sí? Entonces ese tipo de costos no son ni fijos ni son variables, ¿sí? Entonces, como no se puede poner en ninguna de estas clasificaciones, no, la verdad yo no recuerdo si Kotler en el capítulo él lo pone, pero muchos autores de otros libros los separan y los ponen como costos de única vez, ¿sí? Es importante que también tengan en cuenta que existen ese tipo de costos también, ¿sí? Mismo por ahí un análisis de marketing inicial, cuando yo estoy en este ejemplo que hablábamos del buen valor, cuando hablamos de la estrategia de valor, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, si yo hago un estudio de mercado para ver cuál es la fragancia que se está utilizando en una tendencia, bueno, ese análisis yo lo voy a hacer una sola vez, ¿sí? No es ni fijo ni variable, lo hago al inicio en la inversión de la producto. Entonces, obviamente van a estar incluidos esos costos, ¿sí? Kotler no ahora vamos a ver, quiero ver, ya llegamos a la parte del ejercicio que está en el libro. Kotler, cuando él hace la parte práctica, que ahora lo vamos a ver a grandes rasgos, no menciona estos costos de única vez, ¿sí? Porque él es como que se concentra en lo que es la producción, ¿sí? De los productos,
pero sí está bueno que ustedes guarden esta conversación que estamos teniendo en este momento, la conversación no porque estoy hablando sola, pero esto que estoy comentando, guárdenselo, porque cuando después ustedes tengan que desarrollar el trabajo práctico, claramente vamos a volver sobre todo esto que estamos viendo acá, y posiblemente ustedes tengan que identificar costos de su proyecto, ¿sí? De un proyecto X que quieran desarrollar. Entonces, guarden esto, porque después lo vamos a retomar, ¿sí? Pero volviendo al foco, digamos, a la estrategia de costos en sí, la estrategia que Kotler de los costos va a centralizarse más es en esta cuestión de fijar los precios de costo más el margen, ¿sí? Que el margen es la ganancia que yo quiero tener. Yo les decía al principio que de nada me sirve de saber bien exactamente qué tipo de costos voy a utilizar en mi producto si yo después le pongo ese mismo precio. Claramente tengo que agregarle el porcentaje de ganancia que yo voy a querer tener, tanto sea para un servicio como para un insumo, ¿sí? Entonces Kotler va en ese capítulo 10, cuando él habla de la estrategia de precios, va a desarrollar todo un ejemplo, que esto yo no me acuerdo ahora si creo que con el turno mañana, los chicos del turno mañana lo había conversado, que alguno que ya había cursado marketing lo había visto, el tema este de las fijaciones de precio, y digo, sí, creo que fue en el turno mañana. Nosotros, a ver, no lo vamos a desarrollar en vivo, ¿sí? Todas estas fórmulas, porque me parece que, digo, no tiene una complejidad tan grande como para por ahí invertir tiempo de la clase en esto. Obviamente, la idea mía, ¿cuál es? Es que ustedes este ejemplo en el libro lo sigan. Kotler lo que tiene es que es muy detallista, entonces él paso a paso va a mencionar por qué el costo variable, por ejemplo, es 10 pesos, ¿sí? ¿Por qué los costos fijos son 300.000? Uy, apreté sin querer. Ahora igual vamos a recorrer uno por uno. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, y no me quiero ir por las ramas, es que él está el paso a paso de cómo él va a determinar, en este caso, las tostadoras. De hecho, yo acá les puse la página, que es la página 297, va a decir paso a paso cómo él, o qué precio le pondría él a una tostadora, ¿sí? En un ejemplo hipotético que él desarrolla en este libro. Entonces, mi idea para que nadie se aburra en la clase, ni para que nadie digamos, para no invertir tanto tiempo en esto, mi propuesta es que ustedes hagan el paso a paso, ¿sí? Por su cuenta, y nosotros en la próxima clase, que nos vamos a encontrar en vivo, vamos a hablar de esto y a ver un poco si entendieron y qué no entendieron, ¿sí? Las variables que Kotler va a utilizar es, por un lado, el costo unitario, o sea, porque, ¿qué va a decir Kotler? Bueno, yo primero tengo que, para saber qué precio ponerle final, tengo que saber cuánto me cuesta una unidad de mi producto, ¿sí? Y en esta cuestión de una unidad, no necesariamente una unidad es uno, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso las tostadoras, él lo lleva a uno, pero por ejemplo, si fueran galletitas, digo, no necesariamente es un paquete de galletitas, puede ser una caja de 20 paquetes, una unidad. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, por ahí esto es un poco confuso, pero no se queden con la idea de que costo unitario es uno, ¿sí? Necesariamente, porque ese uno puede implicar una caja con 20 paquetes de galletitas. Entonces, ojo con esto, porque si ustedes por ahí ven otro material, ni hablar servicio, ¿no? Pero si ustedes por ahí leen otro tipo de bibliografía o se encuentran con un artículo periodístico que hable de unidad a unidad, no necesariamente están hablando de un uno, sino de un paquete de cosas o un grupo de cosas, ¿sí? En este caso, Kotler, como lo hace bien simple, él va a calcular el precio de una tostadora, ¿sí? Entonces, por eso la fórmula, acá él quiere llevar, digamos, nosotros vimos recién los costos fijos, los costos variables, ¿sí? Entonces, este costo variable, ¿sí? Él lo va a llevar a 10 pesos o 10 dólares, porque en realidad está en dólares, sí, en dólares está el precio. Porque él ahí va a explicar por qué es 10 dólares digamos, el costo, ¿no? Y los costos fijos, él los va a dividir
por las unidades vendidas, y también va a explicar por qué llega a este razonamiento, ¿sí? Vuelvo a decirnos, yo ahora no lo voy a explicar paso por paso, porque quiero que ustedes lo lean, lo internalicen, y después nosotros en la próxima clase que tengamos en vivo, lo vamos a desarrollar, y ustedes me van a contar incluso, van a hablar ustedes en esa clase, y me van a contar qué dificultades tuvieron, qué les pareció fácil, y obviamente cualquier otra duda que ustedes tengan, ¿sí? Pero vamos a optar por este mecanismo, que me parece que es bastante, que por ahí es más práctico, ¿sí? Que estemos todos ahí en un Zoom haciéndolo en vivo, o que yo esté explicando el paso a paso, ¿sí? Es muy claro el libro, no, yo no tengo problema, si ustedes necesitaran que yo explicara el paso a paso, no hay ningún problema. Pero me parece que por lo que las conversaciones que estuvimos teniendo en las primeras clases, creo que es algo que ustedes lo pueden hacer. Y si no, lo hacemos todos juntos en la próxima clase. Así que no se hagan problema, nadie, nadie sufra por esto, porque es muy sencillo, ¿sí? Y si no es sencillo, si hay algo que no se entiende, lo revisamos. Esto es importante, igual en el libro está explicado. Las unidades vendidas se dividen solamente con los costos fijos, no con los costos variables, y ahí Kotler les va a explicar por qué es así, ¿sí? Y luego, o sea, cuando nosotros una vez que tengamos cuánto es un costo unitario, le vamos a calcular el sobreprecio, o sea, cuánto va a valer ese producto con el sobreprecio que nosotros le querramos adicionar, ¿sí? Ojo con los rendimientos y ojo con los porcentajes, porque el porcentaje no se pone como porcentaje, se pone como número decimal. Así que si ustedes ven, en vez de ver 20%, ven 0,2 o 1,2, es porque está el porcentaje expresado en decimal. Hago esta aclaración porque en otro año me pasó que no entendían esa parte, entonces yo por las dudas les digo que obviamente que cuando hablamos de fórmula matemática, lo ponemos en números decimales los porcentajes, no ponemos 20, ponemos 0,2 o 1,2, dependiendo cómo esté. Yo no les quiero mezclar porque en el libro está clarísimo, y bueno, y después ustedes, digo, el precio que van a tener acá, o sea, lo que les va a dar, digamos, va a ser el resultado de lo que costaría hacer una tostadora más la ganancia que le voy a querer poner, ¿sí? Entonces, bueno, esto, vuelvo a decir, ustedes lo van a tener que leer, ¿sí? Háganlo. Yo en las primeras veces que di esta materia lo hacíamos en clase entre todos. Después yo mandé a hacerlo y después el año pasado no lo hice y apliqué este mismo método que estoy explicando con ustedes. En un turno sí, y hizo falta hacerlo todos y no hubo problema, digo, lo hicimos. Pero bueno, probemos a ver qué pasa con ustedes leyendo el libro y haciéndolo, y después la próxima clase que nosotros tenemos en vivo, lo vemos, ¿sí? Así que quédense tranquilos con eso. Bien, voy a tomar... Bien, ahora acá, un poco lo que a mí me gusta focalizar en esta estrategia. Kotler, cuando ustedes lean, obviamente van a tener que leer todo el capítulo, y cuando él habla de las estrategias, ¿sí? de las distintas estrategias, él hay una parte donde va a hablar de las ventajas y las desventajas de cada una. A mí puntualmente, ustedes van a tener que leerlas de todas, ¿sí? Pero puntualmente me gusta focalizar en la estrategia de costos, porque claramente es la más, digamos, polémica, porque es la que menos utilizan, porque dicen, bueno, pero si yo solo me basara en los costos, entonces, vieron que por lo general lo que suele pasar es que hay como unas, y sobre todo en este país, como una serie de queja colectiva, ¿no? O reclamo colectivo, en el que muchas personas dicen, bueno, pero en realidad yo nunca sé cuánto cuesta, porque o sea, los precios, la inflación, está tan desfasado todo, digo, es como que no sabemos bien cuánto cuestan las cosas, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que esta estrategia de costos, en algunos productos, ¿sí? Sobre todo los productos de consumo, ¿sí? Lo de las necesidades básicas, sería lo ideal que todos tengan una fuerte base en los costos. Sin embargo, no es lo que termina pasando. De cualquier manera, bueno, Kotler acá lo que va a identificar
¿no? Independientemente de lo que sucede en este país, la estrategia en sí mismo tiene fortalezas y debilidades, ¿sí? Entonces una de las fortalezas o ventajas es que precisamente esto de lo que yo hablaba, ¿no? Que cuando sabemos que algo está basado fuertemente en los costos de producción, y obviamente en la ganancia que quiera tener el empresario, porque todos los empresarios tienen que tener ganancia, si está fuertemente basada en eso, es más justo, ¿sí? Para los compradores, ¿sí? Para nosotros los consumidores, que sabemos que en realidad nosotros no lo sabemos, pero cuando unos productos por ahí nos parece que tienen un precio lógico, digo, nos vamos a tirar más para consumir esos, ¿sí? Si nosotros de pronto tenemos, no sé, unas tostadas, ¿no? Y hablo así por poner un ejemplo bobo, pero si yo tengo unas tostadas que son una marca que no es muy conocida y salen 80 pesos, y hay otra que me sale 140 porque es marca X, digo, bueno, digo, claramente me va a convenir independiente. Digo, si solamente voy a satisfacer una necesidad, me va a convenir comprar la de 80, no la de 140, salvo que sea fanática de esas de 140, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si cuando todas van a tender a las de 140 y no a las de 80, ¿no? Que es lo que por ahí es uno de los problemas que cuando vivimos en contextos inflacionarios, ¿sí? Como el que nos toca vivir a nosotros, es lo que tiende a suceder. Pero bueno, desde el punto de vista teórico, o sea, cuando las estrategias están basadas o tienen una fuerte base en sus costos de producción, ya sea para productos o servicios, es más ventajoso para los consumidores, ¿sí? Y con respecto a las desventajas, ¿sí? La que a mí me gusta por ahí destacar es que, bueno, que por un lado es como que esta estrategia saca un poco de eje a los precios que usan los competidores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que dice, lo que va a decir Kotler es, bueno, cualquier método de fijación de precios que ignore la demanda y los precios de la competencia tiene pocas probabilidades o posibilidades de ofrecer el mejor precio, ¿sí? Porque por ahí tiene unos costos de producción altísimos, no sé, vamos a poner estas tostadoras, ¿no? Para seguir con el mismo ejemplo de Kotler. Por ahí tienen un costo de producción altísimo, y yo quiero ganar, no sé, 50%, entonces me queda un costo unitario altísimo, y por ahí mi competencia lo hace mucho más eficiente, o las importa de China y valen la mitad y son iguales. Entonces, digo, no tener en cuenta el análisis del mercado y de la competencia es desventajoso para el empresario a veces también, ¿sí? Que por ahí se aventura a producir porque cree que lo va a poder hacer y luego sus costos de producción son mucho más altos que lo de la competencia, entonces no es competitivo, ¿sí? Y después a ver qué más tenemos acá. Si la competencia de precios se reduce al mínimo, los consumidores terminan perdiendo. Bueno, esto un poco tiene que ver con esto de, digamos, de no tener en cuenta la competencia y los niveles de eficiencia de la competencia, ¿sí? Es como que a Kotler, digo, Kotler viene de una base teórica y una fundamentación teórica muy de libre mercado, ¿no? De economía muy abierta, y bueno, claramente para él los costos de producción son importantes, pero la competencia es fundamental. Igual no me quiero meter mucho, o mejor dicho, nos vamos a meter en la competencia en la próxima, ¿sí? Esto de igual después yo acá nombré algunas nada más porque son las típicas, pero les pido que por favor presten atención en todas los tres tipos de estrategias, cuáles son las ventajas y las desventajas, y obviamente si hay alguna duda con respecto a esto, me la consultan después, ¿sí? Ah, bueno, antes sí, me había olvidado que estaba esto. Hay otra fórmula, o sea, hay otro cálculo que hace Kotler, ¿sí? Que forma parte de la fijación de precios, que tiene que ver con cuál es el volumen de equilibrio, o sea, ¿qué es un volumen de equilibrio? Y bueno, son las cantidades de unidades del producto que yo voy a necesitar vender para salir parejo, ¿sí? En términos de mis costos de producción. Cuando hablamos de salir parejo, significa que uno no tiene ganancia, ¿sí? O sea, ganancia cero. Entonces, Kotler lo que va a hacer, va a mostrar como parte del ejercicio, es cómo calcular este volumen de equilibrio, ¿sí? Y acá la fórmula va a ser, digamos, los costos fijos
sobre el precio, ¿sí? El precio final que nos daba con el sobreprecio menos el costo variable. No se haga mucho drama con esto, porque yo obviamente se los doy, porque está en el libro y es importante que ustedes lo sepan, porque a ustedes también les puede servir eventualmente, pero yo no voy a indagar mucho sobre esta parte, porque a mí lo que más me interesa, ¿sí? Es que sepan, es que diferencien los costos, que sepan cómo sacar el costo unitario, todo eso sí me interesa. Pero esta parte la realidad es que, bueno, yo se los doy, y si ustedes tienen alguna duda y les interesa, obviamente que yo estoy abierta para volver a tocar este tema, pero a mí particularmente no me parece tan importante como lo otro. Así que yo esta parte no voy a indagar mucho más, porque además no hace mucho sentido, yo esto no se los voy a pedir en el trabajo práctico, así que, pero se los doy como para que ustedes también lo tengan en cuenta, porque forma parte también de la estrategia de costos, ¿no? Este dato, o sea, este volumen de equilibrio, lo que va a hacer es que nosotros sepamos cuál es el mínimo que tenemos que vender para poder tener la ganancia que queremos, ¿sí? Así que bueno, yo esto también se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, pero recuerden esto de que me interesa mucho más que focalicen en lo anterior, ¿sí? En el margen, en agregar el margen y el sobreprecio, pero no tanto en el volumen de equilibrio. Bien, y ahora sí, vamos a llegar a la última de las estrategias, que es la que está basada en la competencia. Voy a chequear un segundito el tiempo. Bien. Vamos entonces a esta última, ¿no? Bueno, y a diferencia, digamos, de las demás, acá claramente el foco va a estar bueno, ¿no? Y en la competencia, pero porque también, ¿quiénes utilizan esta estrategia? Bueno, aquellas personas, ¿sí? Que van a entrar a un mercado donde la competencia es más fuerte que en otros, ¿sí? Aquestos por ahí, acá, bueno, ahora vamos a entrar, pero digo, es más, pero este tipo de estrategia, ¿sí? Si yo estoy en un oligopolio, que ahora vamos a ver el concepto de oligopolio, monopolio y competencia perfecta, que más de algunos ya deben saber lo que estoy hablando, o sea, si estoy en un oligopolio, voy a necesitar como invertir mucho o sea, conocer mucho lo que está haciendo mi competencia, cómo fija mi competencia los precios, ¿sí? Porque si mi competencia fija mucho los precios, o sea, se basa por ahí en una estrategia de fijación de costos, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, digo, bueno, yo la voy a hacer por valor agregado, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, es una estrategia basada en la competencia, pero roza también las otras que vimos antes, ¿sí? Porque obviamente si la competencia tiene un comportamiento X y yo me quiero diferenciar de ese comportamiento, bueno, claramente voy a tener que usar otra estrategia o ver cómo invierto mis elementos, digamos, estratégicos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, bueno, Clara, básicamente lo que es esta estrategia es que, o que implica, ¿sí? Es que implica establecer precios con base en las estrategias, costos, precios, ofertas de mercado de los competidores, ¿sí? Entonces, lo que se pregunta acá, a mí me gusta poner estas preguntas, ¿sí? Que por ahí hacemos, ¿no? Porque si ya hablar de competencia nos está dando un indicio de que no somos un actor único, ¿sí? En el ecosistema o en el mercado, ¿sí? O sí. Entonces yo acá les pongo estas preguntas, ustedes después revísenla, ahora las leemos igual, pero por ejemplo lo que se va a preguntar el empresario, ¿sí? El empresario, es por ejemplo, ¿la oferta de mercado de la empresa es comparable con la oferta de los competidores en términos de valor para el cliente? ¿Qué tan fuertes son los competidores actuales y qué estrategias de fijación de precios se están utilizando actualmente? Que era lo que les decía recién, ¿sí? ¿Qué principios debería guiar las decisiones acerca del precio que se debe cobrar con respecto a los precios de los competidores? Bueno, todo esto es un resumen de lo que les dije al principio, ¿sí? Claramente una estrategia basada en competencia es poner el foco en lo que hacen los demás para ver cómo yo actúo. Y esto puede tener que ver justamente con esto que les comentaba de que si yo no tengo competencia, ¿sí? Voy a tener una libertad absoluta para utilizar la estrategia que yo decida, ¿no? Y justamente
digo, ahí no voy a estar utilizando ni una estrategia de valor ni una de costos, o sí como segunda plano, pero yo al principio lo que me voy a fijar es, wow, inventé este producto y no tengo competidores, puedo poner el precio que quiero. Entonces, estoy haciendo una estrategia basada en la competencia, ¿sí? Aunque yo no tenga competidores en el ecosistema. Claramente se da mucho más los otros ejemplos, ¿sí? los de oligopolio, los de competencia perfecta, que vamos a hablar de eso, pero aún así, y yo voy a dejarles un artículo, yo en la actividad número 2 que van a tener que hacer, les voy a poner varios artículos, ¿sí? Porque bueno, claramente vamos a tocar estos temas de forma práctica para que ustedes los vean en ejemplos en acción, ¿no? Y uno de esos artículos tiene mucho que ver con esto, de qué pasa cuando no tengo competencia, cuando invento un producto de cero que nadie más tiene. ¿Sí? ¿Me estoy basando en mi competencia o estoy haciendo yo? Bueno, depende, porque si yo de repente por ahí es un producto que es similar a otro, pero con otros valores, con otro valor agregado, claramente voy a tener que usar una estrategia de valor agregado, ¿sí? Pero yo estoy mirando si soy el único actor o si hay más actores en el ecosistema, ¿no? En el mercado. Entonces acá es cuando entra un poco estos grises, que yo también les decía al principio, no es que uno usa competencia, valor o costos. Siempre estamos interactuando entre las tres, ¿sí? Voy a seguir porque no me quiero adelantar más con los otros. Bueno, y esto es un poco lo que yo les hablaba, ¿no? Ya acá vamos a hablar un poco de los tipos de mercado, ¿sí? Y en dónde se utiliza la estrategia teniendo en cuenta la competencia, sí o no, ¿sí? Nosotros cuando vimos la clase pasada en microeconomía hablamos del mercado, que era el mercado donde se encuentran los ofertantes, o sea, los empresarios y los consumidores, y a partir de esta interrelación que ellos tienen, por expectativas y por realidades, identificamos el precio de los productos, ¿sí? Entonces, puede ser que ese tipo de mercado tenga algunos condicionantes, ¿sí? Y en ese tipo de condicionantes o sea, dependiendo de cómo sean, los empresarios van a tomar una u otra decisión. Entonces, como dice Kotler, dice, bueno, antes de fijar el precio, el comerciante debe entender la relación que hay entre el precio y la demanda de su producto. ¿Y de qué depende la demanda de mi producto? Y bueno, va a depender de qué tipo de mercado es en el cual yo me estoy desarrollando. Si estoy en un monopolio, si no tengo competidores, ¿sí? Si creé un producto nuevo y por lo tanto la demanda la creo yo, si estoy en una competencia pura o perfecta es lo mismo, chicos, porque en algunos libros van a mencionar las dos, o una o la otra es lo mismo. O si estoy en un oligopolio, ¿sí? Que es lo que sucede mayoritariamente en las empresas de comunicación. Entonces, como les decía, bien, ¿cómo es un mercado de competencia? ¿Cómo es la demanda, ¿sí? del producto X que yo voy a desarrollar en un mercado de competencia pura o perfecta? Bueno, básicamente hay muchos compradores y vendedores, ¿sí? O sea, son compradores masivos, ¿sí? Y que comercian algún tipo de producto que es bastante básico, ¿sí? Por eso tiene tanto, por eso muchos son capaces de producirlo y otros muchos son capaces de comprarlo, ¿sí? Este es el ejemplo típico de, por ejemplo, galletitas consumibles, o sea, todo lo que es consumo masivo, ¿sí? Entra en esta categoría de competencia pura o perfecta, ¿sí? Harina, sobre todo, ¿sí? Tiene mucho que ver también con las materias primas. Nosotros no nos vamos a meter en eso, pero las materias primas, ¿sí? La energía, el trigo, o sea, las commodities, siempre van a ser mercados de competencia perfecta en el sentido de que hay muchos consumidores y muchos productores, ¿sí? A ver, productores que utilizan esta materia prima, ¿no? Ojo porque, va a decir, profe, hay 3 empresas que dominan el cultivo de soja, sí, o trigo, sí, es cierto, pero a lo que voy es que muchos empresarios consumen esa soja, son muchos, entonces el precio se termina, digo, es cuando uno tiene muchos empresarios, ¿sí? Que se juntan para comprar X commodity, por ejemplo, pueden efectuar, o sea, si todos deciden no comprar más, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el petróleo en Venezuela,
si el único comprador que tiene es Estados Unidos e Irán, no es lo mismo el petróleo en Arabia Saudita, ¿sí? Que tiene mucho, que le compra toda la Unión Europea, por ejemplo. No me quiero meter mucho en eso, pero me parece que lo más importante es que ustedes se queden con esto, que son, en competencia pura o perfecta, son muchos compradores, muchos empresarios que demandan un tipo de insumo, ¿sí? Y por lo tanto los precios pueden variar o no, pero por lo general varían muy poquito, porque un solo empresario que deje de comprar no hace un salto, ¿sí?, grande en el cambio del precio. Después, por otra parte, ningún comprador o vendedor individual tiene efecto importante sobre el precio de mercado, es lo que les estaba diciendo recién, y las investigaciones de mercado, desarrollo de productos, fijación de precios, publicidad y promoción de ventas desempeñan un papel menor o nulo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Aunque esto está un poco en tela de juicio, hoy por hoy, pero ¿por qué no es tan importante? Bueno, porque en definitiva, la harina la vamos a necesitar todos los que tenemos ganas de hacer tortas, ¿sí? Entonces vos, buenísimo, me podés poner una mega publicidad de una harina, ¿sí?, que tiene un montón de propiedades y un montón de valor agregado, pero al final del día el consumidor no va a estar dispuesto a pagar el triple, ¿sí?, por una harina que tiene similares características a la otra, porque tampoco es que se le puede agregar mucho valor a la harina, ¿sí? Esto hoy por hoy está un poco en tela de juicio, porque las empresas, y sobre todo de los servicios, y aunque servicios no es competencia pura o perfecta, es más oligopolio, pero también corre para algunas empresas de consumo masivo que cada vez más invierten en esta cuestión de orientación al cliente, ¿no? Entonces por ahí, antes no se le daba mucha importancia al consumidor final, aunque era masivo el público. Sin embargo, hoy por hoy esto está teniendo un poquito más de injerencia, ¿sí?, que en otros momentos, que por ahí, no sé, en la década del 90, por ejemplo, donde la masividad, digo, todos usaban la misma publicidad para lo mismo, y porque eran productos de consumo, ¿no? Esto hoy por hoy se está diferenciando porque están cambiando las preferencias de los consumidores, ¿sí? Alguien por ahí antes ni miraba la etiqueta de un producto, y ahora por ahí las personas se fijan si tiene más o menos sodio. Entonces, de repente, si yo invierto en que un producto tenga menos cantidad de sodio y lo publicito como tal, bueno, ahí voy a hacer una diferencia, ¿sí? Y estoy, sin embargo, yendo en un mercado de competencia pura o perfecta. Entonces, esta cuestión del valor agregado, del desarrollo, antes tenía una mirada que hoy cada vez está como incrementándose más, ¿sí? Bien, después tenemos el monopolio, ¿sí? ¿Cómo es la demanda de un producto en un monopolio, ¿no? Bueno, para empezar, no tiene una curva de oferta, ¿sí?, que diga cuánto se producirá todos y cada uno de los precios. Esto lo define el productor, ¿sí? Esto significa que si yo soy dueña de la producción de un producto, yo voy a decir cuánto voy a venderles, ¿sí? Y por lo tanto, la curva de la demanda va a estar como signada mucho más por lo que yo quiero ofrecer, por lo que puedo ofrecer. Era esto un poco, bueno, no quiero poner el ejemplo de la galletita, estoy acá porque no es un monopolio, ¿sí? Pero si hay una invención, por ejemplo, de un producto nuevo, y de pronto todo el mundo lo quiere, y bueno, yo al principio voy a tener una capacidad productiva X, y voy a tardar en producir mucho más. Fíjense qué está pasando con las vacunas, ¿sí? Que tampoco es un monopolio, es un oligopolio, pero fíjense lo que está pasando. Me sirve igual este ejemplo para que vean el fenómeno, ¿sí? Vean lo que pasa con la producción de vacunas, ¿sí? Ustedes se piensan que las empresas, los laboratorios no quieren vender más vacunas de las que están vendiendo. El problema es que no tienen la capacidad de producirlas, ¿sí? Entonces, a veces, cuando hablamos del monopolio, que la curva de la oferta la define el productor, nos estamos refiriendo a esto. Yo tengo X cantidad de productos para vender, y puedo vender estos, no puedo vender más, por más que haya más demanda. ¿Se entiende? Entonces, nada, igual las vacunas son un oligopolio, pero este fenómeno me sirve para que ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Hay un buen ejemplo, que es el típico ejemplo del monopolio, que de hecho tiene que ver con el tema de gubernamental, que está un poquito más abajo, que es el tercero, que tiene que ver con el subte, ¿sí? Por ejemplo, una empresa de subte es una sola, y la cantidad de demandantes somos todos los que viajamos en subte todos los días. Entonces, por más que la demanda de subtes aumente,
la cantidad de subtes va a ser siempre la misma, y la capacidad de la empresa va a ser siempre la misma, y alguno me podrá decir, bueno, profe, pero podrían invertir más y comprar más trenes o hacer más líneas de subtes. Sí, es cierto, pero eso en el final del día lo termina decidiendo el empresario. Si el empresario no quiere hacerlo, está como en su derecho de no querer hacerlo, y no importa ahí la demanda que vaya a tener, ¿sí? Porque la decisión la tiene él. Y ahí sí, cuestión subtes es un monopolio, es el ejemplo de los monopolios que se dan muchas veces, ¿sí? Bueno. Y por último vamos a tener el oligopolio, ¿sí? Que es el más popular, si se quiere, en la industria de la comunicación, porque bueno, claramente si hay un tipo de mercado donde podemos caracterizar, donde podemos poner al oligopolio, es en las industrias de comunicación, que, bueno, básicamente es que el mercado consiste en pocos vendedores de un mismo producto o servicio, ¿sí? Por ejemplo, los diarios, ya sea en papel o diarios digitales, ¿sí? Hay pocos. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿cuánto es pocos? Y bueno, hasta 5 podemos decir que son pocos. De 5 a 10, bueno, es un gris, ¿sí? Ya si hay mucho más de 10, bueno, ahí ya es un oligopolio flexible, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Alguno me puede decir, bueno, profe, pero hay un montón de diarios digitales. Bueno, sí, está bien, pero el share del mercado, ¿quiénes lo tienen? Porque si el 80% del share del mercado lo tienen 3 empresas, y bueno, ese 20% lo pueden tener 1 millón de otras empresas chiquitas, pero al final del día lo que importa es el share, quién tiene el share, ¿no? O sea, el mayor porcentaje de share del mercado. Entonces, bueno, son pocos vendedores, son muy sensibles a las estrategias de precios y de marketing de sus competidores, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta campaña muy agresiva de precios que estuvo teniendo Personal a partir de la fusión con Cablevisión, ¿sí? Fue hace unos años ya, pero bueno, es como que está todavía bastante vigente, que bueno, a través de esta estrategia, que estas empresas se fusionaron, Personal empezó una campaña muy agresiva en bajar los costos, ¿sí? De los planes de los celulares, y le sacó muchísimo share de mercado a Movistar, que era como la considera como la mejor empresa digamos, de telefonía celular, ¿no? Sin embargo, Personal, con una estrategia muy agresiva en precios, le sacó muchísimo share de mercado. Entonces acá tienen un claro ejemplo, ¿sí? De que una estrategia de precios en un círculo chico hace mucha variación, o puede llegar a hacer mucha variación de estos share de mercado, ¿sí? Y después, bueno, ¿qué más tenemos acá? Debido a que hay pocos vendedores, cada uno está alerta ante las estrategias de fijación de precios y los movimientos de sus competidores, ¿sí? Fíjense que como contracara, ahora Movistar no solamente bajó sus precios, sino que agregó esto en Movistar Play y agregó otros servicios, que bueno, claramente antes no los tenía, ¿no? Así que como podrán ver, ahí tienen como un buen ejemplo de cómo lo que hace uno, ¿sí? Cuando un grupo es chico de empresarios, lo que hace uno impacta muchísimo a lo que hacen otros. Ni hablar, hay otro ejemplo muy bueno, ¿se acuerdan que en un momento Personal pudo importar los iPhones? Que acá en Argentina no se podía entrar los iPhones, y de pronto creo que Personal pudo, claro, no me acuerdo cuál fue, que eso también quitó mucho share, muchas personas se cambiaron. Está bien que eso era un mercado más de nicho, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un porcentaje importante. Y, por ejemplo, cuando tienen una tecnología distinta, ¿no? Dicen, bueno, de 2G pasamos a 4G, bueno, el primero que pasó a 4G, esa campaña publicitaria promocionando eso, hace que el share de mercado se vaya pasando y trasladando. Entonces, lo importante de acá, para que ustedes vean, es que lo que hace uno impacta mucho en cómo se mueve la interrelación en el resto de los competidores, ¿sí? Y por eso es tan importante ver lo que hacen los demás. Claramente, la estrategia basada en la competencia en los mercados oligopólicos es la que mayor preponderancia tiene, porque todos están permanentemente observando qué está haciendo el de al lado, ¿sí? Quiero bueno, esto ya no lo vamos a ver hoy, lo vamos a quedar para la próxima clase. Voy a dejar de compartir.
Ahí están. Bueno, espero que hayan quedado claro algunas cosas. Esto es una aplicación práctica de lo que vimos la primera clase, ¿sí? De lo que vimos los conceptos de microeconomía. Espero que hayan podido interrelacionar bastante. Y lo que sí les pido es que todo lo que ustedes no entiendan o que ustedes que necesitan que volvamos sobre algunos temas, siéntanse libres de decírmelo. Pueden hacerme consultas individuales si quieren, no necesitamos por ahí hacer como una clase, o sí, digo, charlen entre ustedes, si es que se necesitan clases adicionales, digo, en vivo, ¿no? Para que podamos hablar de estos temas, pero igual yo siempre quiero que sepan que quedo abierta para cualquier tipo de consulta adicional que ustedes necesiten, o yo tiendo a hablar mucho en los videos, y a veces por ahí no se entiende, ¿sí? Yo trato de hacerlo, esto he mejorado mucho, pero a veces es cierto que me dicen, bueno, profe, como que muchas palabras, ¿viste? Por ahí muchos ejemplos, bueno, yo trato de todo ejemplificar para que quede lo más claro posible, pero si hay algo que no se entendió, o hay algo que yo por ahí, no sé, de repente ustedes leen el libro y mi explicación fue diferente, bueno, resolvemos la duda en la próxima clase, o cuando quieran me mandan un mensaje. Así que bueno, esto es todo por hoy, por este tema. La próxima creo que ya vamos a entrar más con conceptos de macro. ¿Sí? Así que les mando un beso y bueno, nos vemos en la próxima.